Muy buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Giancarlo Hernández, soy estudiante del programa de licenciatura en Educación Física de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y en compañía de mi grupo de trabajo conformado por la compañera Lady Paola Beltrán, Lina Marcela Moreno y Juan Sebastián Moreno, hemos realizado esta entrevista a dos docentes del sector público y del sector privado respecto a los decretos 1278 del año 2002 y el decreto 2277 del año 1979. Se le han formulado 8 preguntas a los docentes, donde ellos nos han respondido con el siguiente análisis. Nuestra primera pregunta para nuestros profesores es si ellos conocen los dos decretos que estipulan la profesión docente en nuestro país. Mi nombre es Víctor Sandoval, docente de Ciencias Sociales y Humanidades del Colegio Laura Vicuña en Chía, municipio de Chía. Acerca de tu primera pregunta de que si conozco los decretos de la profesión docente, pues conozco básicamente dos, los principales. Sería el 2277 de 1979 y el 1278 del 2002, importantes para nuestra profesión. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, sé que se manejan dos decretos. El primero es el 1278 y el segundo es el 2277. La pregunta sería, de los decretos, ¿cuáles diferencias considera que son relevantes para la profesión docente? Bueno, una de las diferencias entre el decreto 1278 y el 2277 es que el primero tiene como objetivo establecer un estatuto en el cual el Estado regula la profesión docente o la relación Estado-docente, garantizando de esta manera que la docencia sea establecida por educadores con un carácter idóneo, mientras que el segundo decreto presenta más o se estipula más hacia un régimen especial para regular las condiciones de ingreso, ejercicio, estabilidad y retiro de las personas que desempeñan la labor docente en el país. Acerca de la diferencia, yo diría que el 2277, lo que diferencia del 2277 al 1278 sería lo relacionado con el escalafón docente. Es algo fundamental que rige el escalafón de una manera particular en cada decreto, entonces es algo a resaltar. Nuestra tercera pregunta sería cómo estos dos decretos repercuten en su profesión como docentes. Acerca de la tercera pregunta que me indicas, donde cómo repercuten estos decretos en nuestra labor docente, pues básicamente cuando uno es docente tiene ciertas dudas, aunque tiene ciertas nociones también de cómo es el ingreso, el ascenso, la competencia. Entonces básicamente estos decretos lo que hacen es dar ciertas nociones, ¿sí? También ciertos parámetros al momento de que nosotros ya comenzamos a ejercer nuestra labor docente y cómo podemos incurrir en el ámbito público y ascender. Bueno, estos decretos repercuten en cuanto a la labor docente de gran manera, son los que nos establecen los mecanismos para los procesos de inserción, de permanencia, incluso de promoción. La cuarta pregunta sería, ¿qué piensa del decreto 1278 con respecto a la evaluación docente y condiciones para el ascenso? Mi opinión frente a esta cuarta pregunta y el proceso evaluativo que nos habla el decreto 1278 es que tal vez está mejor establecido que lo que nos dice el 2277 del año 79, y es que el 1278 nos habla también de que existen 3 puntos de los cuales se parte la evaluación docente, y es el periodo de prueba, la evaluación anual de desempeños y una evaluación por competencias. Considero importante que debe existir una equidad entre docentes regidos por el decreto 2277 y el decreto 1278. ¿Por qué? Bueno, en cuanto a esta quinta pregunta, lo ideal sería que un mismo decreto regiera a todos por igual.
Sin embargo, hay que analizar el contexto histórico que ha recibido el país en cuanto a la educación. Muchos de los docentes que entraron bajo el decreto 2277 vivían un sistema educativo muy diferente al que se concibe actualmente. Sin embargo, pues reitero, lo ideal sería que todos fuéramos regidos pues bajo el mismo decreto, accediendo pues a los mismos beneficios, pero pues es algo pues que va a la discusión desde la academia y desde lo político. Hola, buenas tardes. ¿Considera que el decreto 1278 del 2002 en el Estatuto de Profesionalización Docente es diferente al anterior decreto 2777 de 1979? Bueno, pues en la sexta pregunta sí creo que hay una gran diferencia, y es que ahora el Ministerio de Educación exige primero pues unas mayores funciones, unos mayores estudios, hay una mayor veeduría en cuanto a quién ejerce la profesión docente frente pues al desarrollo de o lo estipulado por el decreto 2279. Pero sin embargo, como mencionaba en respuestas anteriores, hay que analizar también pues el contexto histórico de la profesión docente en el país, pues para sacar unas conclusiones un poco más pertinentes. Séptima pregunta. ¿Cree usted que los decretos 1278 y 2277 establecidos en el Estatuto de Profesionalización Docente son coherentes frente a la evaluación y condiciones para acceder al escalafón? Bueno, en cuanto a esta séptima pregunta sobre si existe una coherencia entre el 1278 y el 2277 frente al proceso evaluativo y acceso al escalafón, bueno, creo que no hay una coherencia. Primero porque en el 2277 no existe algún sistema evaluativo, que podamos decirlo así, pues que rija el acceso o ingreso a la carrera docente, mientras que el nuevo pues decreto, o bueno, el decreto que desde el 2002 sí establece unos parámetros y pues unas pautas para seguir escalando. ¿Puede decir si el nuevo estatuto tiene mejora económica y educativa? Frente a la octava pregunta, si hay una mejora salarial en este decreto 1278, bueno, sobre el papel sí hay una mejora, pero esto es un panorama utópico. ¿Sí? Usted, para acceder a un buen salario tiene que ascender en el escalafón, lo cual es muy difícil, y si usted no logra ascender se mantiene estancado con un salario, podemos llamarlo mísero.